En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de martes 29 de abril del 2025. La verdad es que se acaba el mes de los carabineros de Chile, de nuestros carabineros, y vamos a dar comienzo al mes del mar, a mayo, el glorioso mes del mar. Así que nos vamos de celebración en celebración institucional. Deseamos se encuentren todos muy bien. Hoy día estamos con equipo completo. Eugenio, Patricio, Enzo en los controles por Asofar, quien les habla, Pilar Soberado, y Luis Salinas y Gerardo Terán en Portales, así que estamos todos, equipo completo. Bueno, primero saludarlos atentamente, esperando se encuentren todos muy bien, trabajando los que lo están haciendo y disfrutando los que pueden disfrutar. Un estupendo fin de semana y que tengan un estupendo y muy bonito mes del mar, que ya no queda nada para comenzarlo. Comentar solamente dos cosas que son tres cosas. Primero, que estamos grabando el programa temprano hoy día en nuestras casas, así es que el programa de las 6 de la tarde, en ese programa podrá haber cosas que sucedan, como acaecen tantas cosas durante el día, estamos tan acontecidos y si no las tratamos, vaya esa como explicación. Y lo segundo es que las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, tercero, no menos importante, indiscutiblemente, es tener presente, recordar y ayudar a nuestros damnificados del mes de febrero del 2024. Y no nos vamos a cansar de decirlo en todos los revelando que hacemos. De marca mayor, porque el estamento político y el estamento público no han ayudado en nada, han sido unos indolentes e incapaces, como habitualmente lo son, y porque esa gente por perderlo lo perdió todo, y además de perder lo material, se perdieron vidas humanas, 138 muertos. 138 muertos. Y como decimos aquí, majaderamente, no hay ni monolitos, ni marchas, ni memoria histórica, ni nada. Murieron 138 personas, que es son muertes de marca mayor, y parece que a nadie le importa. El otro día veía un video de la alcaldesa señora Ripamonte y feliz, no sé qué, dónde, inaugurando no sé qué estupidez en algún cerro de Viña del Mar. Pero las cosas más importantes no las ve. Igual que Mondaca, igual que todas las autoridades de la región de Valparaíso. Bueno, qué decir del presidente de la República y de la encargada que mandó, que era la señora Vallejo, que ahora estaba haciendo uso de su postnatal. Legal, por supuesto. En fin, nuestro cariño a los auditores de Portales, que son personas responsables y solidarias, ayudar todo lo que se pueda. No me extiendo más. Don Patricio Schiavetti, feliz día de la auditoría naval que fue la semana pasada. Muchas felicidades, Patricio. Igualmente para ti, querida Pilar. Muchas Bueno, y gracias. partamos el programa. Yo adhiero a todo lo que dices tú en relación a los damnificados del incendio de febrero del 2024. Gente abandonada, tanto en Villa del Mar, Quilpué como Villa Alemana, y que, como siempre digo, los martes aún no acceden a una vivienda digna y justa. Así que, como tú bien dices, Pilar, no nos cansaremos hasta que a estas personas
el gobierno inepto le solucione definitivamente su problema. Y como estábamos conversando y saludándonos al comienzo del programa, tú como una excelente abogado de la Armada y yo un oficial de justicia por 30 años, quiero recordar que un 25 de abril de 1839 se creó el Servicio de Justicia de la Armada, cumpliendo 186 años de existencia. Vaya un saludo afectuoso a todos los integrantes del Servicio de Justicia Naval, que comprende oficiales, empleados civiles y personal de gente de mar, que se desempeñan en distintos cargos, tanto en fiscalías judiciales, fiscalías administrativas y auditorías, funciones fundamentales para realizar una buena asesoría a los mandos y que puedan tomar decisiones acertadas. Este saludo, por supuesto, lo hacemos extensivo al personal en retiro, como somos nosotros que tenemos dicha calidad. Así que un saludo cercano, afectuoso a todos nuestros camaradas que integran el Servicio de Justicia del Armada. Exactamente, adhiero a todos esos saludos y siempre pienso en que, y lo pienso a raíz de todas estas cosas que han pasado en Chile, como la venta, la compra, la venta de la casa de Salvador Allende, o el tema de las fundaciones, o las asesorías que deben prestar determinados funcionarios a sus jefes. Es que sin los abogados no hay posibilidad de solución, y con muchos abogados solo se avisoran problemas, pues. Es que es lo que hemos tenido. O sea, las cuestiones de las fundaciones fueron visadas por algún abogado y las cuestiones relacionadas con la Casa de Allende fueron visadas por otro también. Independientemente de la tosudez de los políticos, siempre hay un abogado detrás que asesora bien o asesora mal, con lo que implica. Así que nuestra profesión, bien desmejorada, bien vapuleada, pero claro que es muy importante. Sí, así que mis felicitaciones para aquellos que son responsables, en este caso dentro de nuestra Armada. Y para los que fuimos, bueno, las glorias por lo que fuimos, pues nada más. Bueno, y junto con las glorias del Servicio de Justicia de la Armada, quiero también, a pesar de que fue el día domingo, saludar a Carabineros de Chile en el 98 aniversario, que Sí. queremos a través del programa hacerles llegar un afectuoso saludo a todos los integrantes de esta gloriosa institución de Arica, Magallanes, recordando sus mártires que dieron la vida en cumplimiento del deber, caídos en esta lucha por combatir la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. Así que desde el programa, un saludo afectuoso, cercano, a todos los integrantes de la institución verde que tan importante función cumplen a lo largo del país. Así es, ya luego en el intermedio musical vamos a escuchar, vamos a volver a comentar a las glorias de Carabineros de Chile, Yo me sin sumo a las duda. palabras de Patricio y de Pilar, también para felicitar a la institución, que tan buen nombre no solamente se ha forjado, sino que ha sabido mantener en el tiempo, a pesar de algunas cosas puntuales. El comportamiento institucional es incluso ejemplo de América Latina, y eso es importante decirlo. Y fíjense cómo ha respondido el pueblo chileno, a pesar de que a veces, bueno, los pobres carabineros han estado como en el ojo del huracán, o sea, de Mm. la crítica mal pensada, si podríamos decir que no al beneficio de la duda. No solamente han logrado recuperar la fortaleza y la confianza en ellos, sino también la calidad del trabajo que realizan para garantizar la seguridad de todos los chilenos. Así que vaya también un gran saludo y felicitaciones. Y Muy como es bien. habitual, los días martes, queridos auditores, queremos referirnos a los mártires de Carabineros de un día 29 de abril. El 29 de abril de 1958, el carabinero Antonio Bulnes Cayuqueo sufrió una caída desde un equino en un procedimiento policial. El 29 de abril de 1961, Juan Barragán Enrique sufrió un atropello.
El 29 de abril de 1985, el sargento segundo Alisandro del Carmen Orella Mora sufrió un accidente del tránsito. El 29 de abril de 1986, el cabo primero Eduardo Moisés Gutiérrez Zúñiga sufrió herida a bala. El 29 de abril de 1988, el sargento segundo Juan de Dios Almazábal Núñez fue herido a bala por un individuo. El 29 de abril de 1988, el carabinero Guillermo Arturo Morales Herrera sufrió una caída desde un equino. Y finalmente, el 29 de abril de 1990, el carabinero Wilson Charles Araya Castillo sufrió heridas provocadas por golpes de pies y puños de un grupo de delincuentes. A todos estos carabineros, los recordamos particularmente, le mandamos un saludo afectuoso a su familia y a la institución de Carabineros de Chile. Sí, y lo que siempre comentamos aquí, ¿no? Aparte de nuestro agradecimiento sincero, y por algo es que día a día, en cada Revelando, mencionamos a las víctimas, a los fallecidos de Carabineros de Chile, que todos descansen en paz, paz para sus familias también, y eso que es tan cristiano y que hace tan poco hemos tenido que repetir una y otra vez, porque vivimos la Pascua de Resurrección y porque además falleció Francisco, el Papa. La muerte no es el final. Solo muere una persona que nunca más es mencionada. Y queridos amigos, tal cual nos habíamos puesto de acuerdo en la pauta y saliéndonos un poco de los temas políticos, queremos comentar con los auditores una estupenda noticia que podría dar un giro en toda Sudamérica. Me refiero a una nueva ruta que desafía el Canal de Panamá y podría transformar el mapa comercial de América Latina. Se trata de una red vial de más de 2.000 kilómetros que está tomando forma en el corazón de América del Sur, que conectará el Atlántico con el Pacífico y promete cambiar el comercio internacional y terminar con esta dependencia del Canal de Panamá, en que los buques tardan en cruzar del Pacífico al Atlántico más de 4 días. Es un corredor oceánico que va a unir el puerto chileno de Coquimbo con la ciudad brasilera de Porto Alegre y que va a rebajar los costos en materia logística de exportación y va a evitar estos cuellos de botella de los cuales me referí. Este proyecto pretende estar listo el 2026 y va a ser un corredor en que se estima en $10.000 millones el intercambio comercial que podría producirse en él. Así que una noticia excelente para todo el cono sur de América en este nuevo corredor bioceánico que está en plena construcción y que va a unir Coquimbo con Porto Alegre en Brasil y pasará por los países de Chile, Paraguay, Brasil y Argentina. Muy bien, ojalá, porque fíjate tú que yo la noticia la encuentro fantástica y ojalá que se materialice realmente, que llegue un minuto en que esa carretera, esa vía, esa autopista se inaugure. Yo el otro día estaba leyendo un asunto sobre el puerto de Chancay a raíz de todo el tema arancelario, Trump y de China, qué sé yo, y estaba leyendo unos antecedentes sobre el puerto de Chancay y realmente, bueno, recién se pone en marcha, pero la creación de ese puerto en beneficio indudablemente de los chinos, yo no sé qué tanto en beneficio de los sudamericanos, va a significar una revolución terrible. Nosotros tenemos que apurarnos para, de alguna manera, unir a todos los países del cono sur fuera de la intermediación de un país como China, sobre todo en este momento en que la lucha política, ideológica y económica con Estados Unidos es grande. Así que me parece una estupendísima idea
Se nota sí que es una idea de largo plazo, pero bienvenida y qué bueno que haya genios pensantes por sobre la ideología de Boric o Piñera o Lula o quien sea, ¿no? Lo encuentro fantástico, así que Sí. estupendo por los ingenieros. Muy bien. ¿No? Y además que, acuérdense que cuando comenzó a emerger la idea de la Alianza Pacífico, la visión fundamental era la contención de Brasil, porque claro, Brasil es el gigante sudamericano, y en Claro, términos per cápita de mercados y sí, exportación es gigantesco, pero fíjate que acá se le da otra mirada, y fíjense que en este corredor bioceánico va a participar, o sea, se involucra Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, ¿ok? Y fíjense que, por ejemplo, ese corredor conectaría el puerto de Santos, en Brasil, con puertos en el norte de Chile. Como tú me corregirás, Patricio, está Antofagasta, Mejillones y Iquique, e incluso. Y podría facilitar el comercio entre Asia y Sudamérica. Entonces, una de las como nociones es que reduce los costos con respecto al canal de Panamá. Entonces, claro, le da una especie de refresh, porque acuérdense que hasta el canal de Panamá con la visión de Trump está un poco en peligro. No, no significa que no va a dejar de comerciar, sino que estamos en cierta medida a merced de algunas actitudes del presidente de Estados Unidos. Y acá yo estoy de acuerdo con Pilar, hay una visión mucho más integradora, porque al final, como decía Frédéric Bastiat, el gran economista y divulgador francés en el siglo XIX, él comentaba que donde entra el comercio no entran las balas. Entonces lo que trataba de decir es que el comercio fomenta la civilización, fomenta la integración y la colaboración entre países. Entonces a mí esta idea me parece fantástica y que al fin, a pesar de que sea a largo plazo, bueno, nuestros países van a pervivir por muchos años más, entonces todo esto es positivo. Y esto da una respuesta, ya para finalizar, que estoy de acuerdo con Pilar, uno ha estado mucho viendo el tema arancelario y cuando uno ve que hay colaboración más bien, en vez de retaliación, ¿ok? Y de guerra comercial, acá lo que estamos viendo es una actitud positiva respecto al comercio. ¿Por qué? Porque se benefician las dos partes. ¿Ok? Cuando se sí, colocan claro. aranceles y el otro te responde con aranceles, ambas partes se perjudican. Eso es una lección desde el siglo XVIII que demostró Adam Smith de una manera casi, y Richard Cantillon de una manera casi que irrefutable. Así que eso me parece una buena estrategia y ojalá se cumpla. Sí, muy bien. Ojalá. Y a propósito de noticias distintas, queremos referirnos a un descubrimiento en las Islas Malvinas que podría cambiar el rumbo de la historia. Los científicos hicieron recientemente un hallazgo científico que puede cambiar completamente la imagen que se tenía sobre el pasado geológico y climático de las Islas Malvinas. Y los investigadores internacionales confirmaron que entre 15 y 30 millones de años atrás, el archipiélago del Atlántico Sur estuvo cubierto por una selva tropical rica en biodiversidad, muy distinta al paisaje frío y ventoso y de nieve que domina actualmente la región. Una selva prehistórica en las Malvinas, hallazgo clave en Puerto Argentino. El estudio fue liderado por la doctora Zoe Thomas de la Universidad de Southampton, Reino Unido, y partió o surgió a través del descubrimiento de restos fósiles de árboles y capas de turba en un sorprendente estado de conservación. Así que, como ustedes pueden ver, la Tierra, o particularmente en las Islas Malvinas, había selva tropical y biodiversidad muy Sí. diferente a lo que sucede actualmente, y la única explicación que podríamos encontrar es por el cambio climático. Así que esta noticia a mí me parece sorprendente y por eso queríamos compartirla con los auditores. Sí, pero yo quisiera hacer ahí un inciso, ¿ah? Porque esto del cambio climático, mi querido Patricio, abogado, auditor, jefe, colega, amigo, esto del cambio climático se ha usado mucho ideológicamente, ¿ah? Hasta el Papa le han, bueno, que habló en Laudato Si sobre el tema de la ecología y el cambio climático.
Lo de Malvinas yo creo que no es el cambio climático. Lo de Malvinas es así como la zona de Teruel era zona pantanosa en España. ¿Ah? Y como sabemos, hay tanto desierto en el mundo que fue en alguna época lugar selvático. Yo creo que más que el cambio climático son las edades de la Tierra, que la Tierra se encuentra viva, que la Tierra fue una mezcla absolutamente desconocida para nosotros de territorios juntos que se separaron después de erupciones, terremotos muy importantes. Nada más. O sea, yo no diría cambio climático, yo diría las edades de la Tierra, porque la Tierra está viva. Ahora, indiscutiblemente el hombre ha ayudado a que ciertas cosas cambien, no me cabe duda. O sea, la cantidad de bolsas plásticas en los caminos y en el mar, evidentemente cambian el panorama marítimo y cambian el panorama terrestre. Pero es solo esa observación, querido Patricio. No creo que sea el cambio climático, es las edades de la Tierra. Ya. Yo me Está muy hago moderno cargo, tú. yo me hago cargo, querida Pilar, como buen abogado, de lo que Ya, dicen los investigadores y científicos. No puedo señalar otra cosa. Y ellos ya, bueno. estiman que se debe al enfriamiento progresivo y el aumento de la aridez, ¿ya? Y el calentamiento global actual, que podría generar temperaturas más altas en las islas. También se prevé un aumento de la sequía, lo que pone en riesgo las frágiles turberas que dominan el paisaje. Ya, ok, muy bien. Ya no vamos a pelear por eso, pero es que a mí, lo que pasa es que yo creo que a mí, como a mucha gente, a Eugenio le debe pasar igual. Hay ciertas expresiones que ya se han como materializado y se han enquistado en determinada ideología. Y uno dice cambio climático, perdón, si no todo es cambio climático. Que el mundo cambia, sin duda, sin duda. Que había un solo territorio, la famosa Pangea, es verdad, pero de ahí a culpabilizar al cambio climático de todo lo que pasa en el mundo y el diésel y la energía nuclear, ya, pero ya, se acabó la pelea, se acabó la discusión. Vamos al siguiente tema que nos Yo queda quiero, poquito rato y yo quiero quiero Antes, saber. aportar ¿Ah? antes de pasar algo. al siguiente tema, Yo quedarnos quiero con la aportar algo. importancia de la noticia, que es que había selva y biodiversidad muy Sí, distinta al paisaje que uno Sí, ve actualmente. sí, está bien, sí. Eugenio, ¿algo querías comentar tú? ya. Sí, mira que yo estoy de acuerdo con Pilar. El tema es que el debate sobre el cambio climático o calentamiento global, porque eso me refieren a dos cosas distintas, la evidencia da para los dos lados. Entonces, a veces cuando uno, claro, uno trata de someterse obviamente a lo que dice la ciencia, o sea, lo que dicen los científicos respecto al caso, es que en el caso del cambio climático hay mucha evidencia también a lo que apunta Pilar, ¿no? Hay ciclos y edades que hacen que las temperaturas, o sea, que haya ocurrido de la misma forma hace muchísimo tiempo y que las predicciones, por ejemplo, como la de Al Gore y otras instituciones como Greenpeace, no se cumplan del todo. Entonces el debate es entretenido. Yo entiendo el tema de Patricio, porque obviamente, claro, si uno lee una noticia y uno dice, bueno, aparecer esto Sí, acá, pero la evidencia va para los dos lados, lo que trato de decir, tanto para lo que dice Patricio sí, como para ya, lo que ya digo no. yo. Es un debate Ya. interminable. Así es. Ya, queridos míos, vamos a dejar el cambio climático por medio minuto aparcado porque quiero fundamentar la canción que hemos elegido para nuestro intermedio musical y que es también un homenaje a Carabineros de Chile y es el himno Héroes de Arauco, que fue creado para homenajear a los suboficiales mayores, bueno, ascendidos a suboficiales mayores, don Carlos Cisterna, don Misael Vidal y don Sergio Arévalo, los tres carabineros asesinados en Cañete el 27 de abril del año pasado, justo el día de la celebración de un nuevo aniversario de Carabineros de Chile. Se creó este himno para ellos, que es muy bonito, y se rebautizó la Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos como Comisaría de Control de Orden Público Héroes de Arauco, en homenaje a estos tres hombres que dieron su vida, nunca mejor dicho, que dieron su vida por cumplir con su deber, porque iban a un control de medidas cautelares, donde un caballero fulano que resultó ser el tío de los homicidas de los carabineros. De manera que en Cañete se creó este himno para ellos y es un himno que con el que probablemente Carabineros de Chile desfilará muchísimas veces en sus ceremonias. Es muy bonito, yo le invito a nuestros auditores a escucharlo. Así que vamos con él,
y volvemos en unos 3 minutitos. Y hemos regresado a nuestro segundo bloque de nuestro programa de cada martes Revelando y nos encontramos completos con Patricio Schiavetti, Pilar Soberado y mi persona Eugenio Guerrero, y los controles nos acompaña Enzo Alvarado. Y después de haber escuchado Himno, Héroes de Arauco en el marco y homenaje del asesinato de los tres carabineros, bueno, ofrecemos precisamente esta canción. Esperemos que la hayan disfrutado en este corte que tenemos entre bloques. Así que vamos a partir para seguir con la pauta del día. Y Patricio, ¿con qué temas quieres seguir? Líder de la Sí, pauta, ahora vamos a entrar directamente en la arena política. Debemos como te gusta. recordarle a los auditores que mañana 30 de abril se cierra la inscripción de las primarias y hemos tenido la noticia en el día de ayer de la renuncia de Paulina Bodanovich, candidata al Partido Socialista, y que para mí no es el cierre de una mala jugada, sino que es la confirmación de que dicho partido atraviesa por una crisis estructural que compromete su futuro y debilita al oficialismo en su conjunto. Ya el Partido Socialista había demostrado una actitud similar en el pasado, el 2017, cuando, sin contar con una candidatura propia que tuviera apoyo popular, resolvió apoyar a Alejandro Guillier, un candidato a independencia, sin redes partidarias sólidas y que terminó siendo derrotado estrepitosamente por Sebastián Piñera. Yo quiero señalar que esta resolución de llevar y insistir en la candidatura de Paulina Bodanovich es una mala resolución del comité político del Partido Socialista y les va a pasar la cuenta en la negociación por las listas parlamentarias. En definitiva, el Partido Socialista ha resuelto apoyar la candidatura de Carolina Toa y vamos a tener primarias con Carolina Toa del PPD, apoyada por el Partido Liberal, Radical y el Partido Socialista, con Gonzalo Inter del Frente Amplio, Janet Jara del Partido Comunista y Jaime Mulet de los regionalistas verdes. Así Sí. que una mala noticia para el Partido Socialista. Van a tener que reafirmar su estructura y preocuparse de tomar buenas decisiones porque esta ha sido una muy mala resolución de esta candidatura fallida que nunca subió del 1%. Eugenio, tu opinión, luego yo doy la modesta mía. Sí, incluso fue muy forzado desde el inicio, yo no sé qué piensan ustedes, y además que la mayoría de las encuestas ni siquiera la reflejaban. Incluso la que No. logró reflejarla fue Panel UDD con 1%, ¿no? Fue muy forzado, pero y al final yo creo que estratégicamente era una pésima idea porque eso divide el socialismo democrático, bien lo implicó Patricio. Y obviamente está Toa, que es la que se asoma, pero está por lejos, obviamente, de la primera, segunda o tercera, la primera o segunda opción dentro del panorama electoral, eso por un lado, y por otro lado también refleja lo que hemos conversado acá en innumerables veces. Un partido que fue emblemático, que en cierta medida mantuvo una moderación que podríamos decir que fue notable por un conjunto de años, termina pagando los costes de querer parecerse a los adversarios que terminaron reflejando sus complejos, ¿no? Ellos nunca fueron lo suficientemente radicales como para aplicar algo que el Frente Amplio ya está aplicando y está destrozando el país institucionalmente y económicamente, claro está, y haberse prestado precisamente con base en ese complejo a sumarse a una especie de quimera, si podríamos decir, y retroexcavadora de pasársela al país, termina pagando las consecuencias porque primero ya nadie precisamente los toma en cuenta. Es un partido tradicional que bien tuvo su auge, pero que hoy en día se encuentra en decadencia. El reflejo de su candidatura, precisamente, que ni siquiera convoca a las principales autoridades, es algo bastante emblemático, pienso yo.
y además la selección de la misma candidata y el hecho de empecinarse en continuar a pesar de que toda la evidencia mostraba que ella no tenía ningún tipo de oportunidad. La falta de criterio precisamente para llevarla muestra lo que viene pasando también con el PPD, lo que viene pasando sobre todo con el Partido Social Cristiano, entre otros. Así que mi opinión es esa. Mi opinión es que esto es un reflejo más de la decadencia, de haberse sumado a un proyecto político refundacional, de haber querido estar de segunda, como de segunda mano, y cuando quiera pasar a la primera ya nadie precisamente los incorpora, y no haber arreglado los problemas sustanciales que tenía el Partido Socialista hace más de una década. Así que eso es lo que quería comentar. Sí, a mí la verdad es que el tema de Bodanovich, yo creo que fue una cuestión absolutamente forzada. Ella dijo siempre que iba a hacer lo que dispusiera el partido. Yo creo que más que nada es una carrera de egos esto, es una lucha de egos. Bodanovich estaba absolutamente huérfana porque lo que le dijera el partido era una cosa, pero lo que decían los que apoyaban la candidatura de Toa es otra cosa. A Toa la apoya Lagos, la apoya Solari, la apoya Girardi, la apoya Tironi, la apoya los grandes además lobistas y conseguidores de dinero que necesitan las candidaturas, grupo de personajes y muchos más, naturalmente, apoyan la candidatura de Carolina Toá, porque saben que Carolina Toá es la persona que, habiéndolo hecho pésimo dentro del gobierno de Boric, porque lo hizo muy mal, es la, comillas, menos resistida dentro de los líderes de la izquierda. ¿Ah? Y porque están pensando en una eventual candidatura, en un eventual enfrentamiento, no entre Toá y Matei, que lo va a ganar Matei de todas maneras, sino en un eventual enfrentamiento entre Toá, o sea, entre alguien de la izquierda y un Kast. ¿Y quién es mejor? ¿Bodano o Toá? Toa, Claro. naturalmente. Entonces, claro, evidentemente, y esto independientemente de lo que uno sienta y piense. De manera que la candidatura de Bodanovich yo creo que es una candidatura que nació muerta. A mí me impresionó también ayer o antes de ayer Janet Jara, que preguntaba en una radio amiga con respecto a sí, al igual que Sebastián Piñera renunció a Renovación Nacional cuando fue presidente de la República, renunciaría ella al Partido Comunista, dijo que era una posibilidad, lo que motivó un terremoto dentro del Partido Comunista, porque al Partido Comunista no se renuncia a menos que te hagas monje, pues, o te hagas papa, no sé, o te hagas, no sé, cualquier cosa. No puedes renunciar al Partido Comunista. Ella lo dijo. Muchos dicen que es una estrategia de campaña, pero fue bien particular para decirlo. De manera que hoy día yo creo muy modestamente que las posibilidades son Kast, Kaiser, yo creo que se va a bajar en beneficio, en apoyo a Kast, negociará su lista parlamentaria, creo yo, y nos va a quedar Kast, Matei y Toar. Los otros son adornos del árbol de Navidad. Yo creo que esos son los personajes que son importantes y a los que hay que tener presentes. Y lo último que voy a comentar es que ayer Matei nombró a 11 voceros en lo político y le falta nombrar a los voceros en las áreas programáticas. Yo no soy nadie en este tema, pero yo no sé si 11 voceros no serán muchos. ¿Ah? Yo creo que Matei es una mujer capaz, es una mujer que de repente la traiciona eso de pensar en alemán y hablar en español. Yo creo que es el tema, porque la mujer es una mujer competente y lo ha demostrado muchas veces. Yo no sé qué tan buena idea será para solucionar ese tema nombrarle a 11 voceros, pero en fin, yo no soy nadie, soy un voto más nomás, pero esto para que nuestros auditores también lo vayan teniendo presente. Sí, yo creo que por el otro lado, y como bien lo dices tú, Pilar, en definitiva, la lucha va a estar entre Matei y Kast. Yo no veo que llegue finalmente a la papeleta definitiva Kaiser. Y podría darse la paradoja que ganen en la papeleta definitiva en noviembre Matei y Kast. Y es decir, esa sea la alternativa del electorado, quedando fuera de la posibilidad presidencial Carolina Toá. Bueno, pasan muchas Claro. cosas en política. Mientras tanto, la candidata Matei ha nombrado a su brazo derecho fundamental, que es el ex diputado Paulsen,
y me Sí, parece una persona muy inteligente y acertada, y muy bueno el nombramiento. Fue el presidente de la Cámara de Diputados más joven de la historia del Congreso. Es una persona que tiene llegada a la ciudadanía, así que va a enderezar la campaña y ordenarla. Y por de pronto, mientras esté realizándose estas primarias en la izquierda, va a haber una candidata desplegada a lo largo del país que pretende recorrer en 3 oportunidades de Arica a Punta Arenas. Así que eso es lo que tenemos por delante. Mañana se cierra el plazo para inscribir las primarias, sí es. aparentemente solamente con la izquierda en estos 4 candidatos. Ignoramos lo que sucede con el candidato a Undurraga de la Democracia Cristiana. No sé si va a correr o no va a correr, que marca 0%. Así que esas son las novedades políticas que queríamos compartir con los auditores. Sí, yo a mí, ya, súper breve para que continuemos con las otras, con los otros temas de pauta, pero a mí me tiene francamente impresionada la calidad, la mala calidad, el chanterío, el rasquerío de nuestros políticos. Realmente me impresiona, y me impresiona que ellos entiendo que quieren ocupar puestos de relevancia política, pero encuentro insólito el desmarque de Toa, de lo que hizo en el gobierno. Encuentro insólito, insostenible, impresentable. Ella fue la ministra del Interior de este gobierno y ahora descubrió, vio la luz, señalando que son personas incompetentes que no tenían experiencia. ¿Ah? Estoy impresionada con Marcel y la baja estofa de Marcel. Estoy impresionada con la señora esta, la del presupuesto, la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile. Estoy impactada con la liviandad con la que se toman el manejar nuestras finanzas, manejar nuestra vida, manejar el orden público. Estoy impactada con una noticia que leí hoy día temprano en internet con respecto a una mafia de abogados, fiscales y jueces metidos en un enredo de narcotráfico, entre esos una ex alumna mía del Adolfo Ibáñez, que era la mejor alumna del curso, que está casada con alguien importante y la socia de la oficina con alguien importante también. Estoy impactada, la verdad es que, y con el narcofuneral el que va a ver, la cuestión esa ridícula, este fulano muerto que era un narcotraficante. Yo sé que lo que necesita Chile es un gobierno fuerte que actúe con toda la fuerza de la ley y desde la ley, no salga de ahí, con toda la fuerza de la ley desde la ley, y que no nos haga creer en ideas populistas. Pero por Dios que le va a tocar difícil al próximo presidente de la República, o presidenta, no sé. Sí, Ya, y un tema, por ejemplo, y que además, o sea, con esto es súper rápido, termina mostrando por qué la gente se decepciona en política, ¿no? Porque al final moralmente termina siendo una persona dubitativa y que puedes dar un giro de 180 grados, moralmente hablando, sin ningún problema y sin ningún tipo de vergüenza. O sea, el día de ayer eras una correligionaria del proyecto político del gobierno en el que está suscrita, y el día de mañana puede ser totalmente lo contrario, sin ningún problema. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, si esa es la política, la gente termina no solamente decepcionándose de cómo funcionan los partidos, sino cómo funciona la política propiamente en el gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, que son políticos que no dan el ejemplo, por ejemplo, políticos que ni siquiera pagan sus contribuciones. O sea, son unos privilegiados de los impuestos de todos los chilenos, políticos carísimos, que en promedio son de los más caros del mundo, que no se forman, que tienen asesores que ni siquiera le hacen buenos informes, que ni siquiera responden legislativamente de manera pormenorizada en función del cargo que detentan, pero tampoco cumplen como ciudadanos que son. Porque hasta no, las contribuciones, no sé si llegaron a ver las noticias de muchos políticos que ni sí, siquiera pagan sus contribuciones, y resulta que la ley pareciera que no aplicará para ellos, pero sí para el ciudadano común, que las tiene que pagar sí o sí, de un impuesto que le llaman contribución, que eso, yo creo que eso es tergiversar lo que significa una contribución realmente, pero eso es lo que quería aportar, lo que decía Pilar. Si no das el ejemplo, ¿cómo le pides a la gente que se comporte de una manera? Si tú eres la autoridad y la autoridad ni siquiera respeta el erario público que le llega y lo despilfarra de una manera, pero tampoco se comporta de una manera óptima, ¿cómo le exige a la ciudadanía que se comporte mejor de lo que tú haces tú siendo la autoridad? Entonces, es un gran sí, problema. claro, sí, claro. Sí,
Queridos amigos, yo no quiero terminar el programa sin comentar a nivel internacional cómo el Espíritu Santo y la inteligencia de los personeros, de los cardenales del Vaticano, logran que se produjera una reunión tan particular entre el primer ministro Zelensky de Ucrania y el presidente Trump. Esa foto que aparece en dos sillas en medio del Vaticano, en que obligan a estos dos jerarcas de ambos países a reunirse y conversar sobre la paz de Ucrania, a mí realmente me impactó. Y después que obligaran a concurrir al presidente Macron y al primer ministro Stamper de Inglaterra, para dar pasos hacia una imposición de una tregua a Rusia, que hemos visto que ha anunciado que podría acceder a paralizar la guerra por 3 días a contar del 8 de mayo. Pero yo creo que el presidente Trump va a seguir presionando a Rusia de manera de lograr una paz más duradera en la región de Ucrania. ¿Qué les parece? A mí me impactó la habilidad y la inteligencia y el Espíritu Santo en esta reunión Trump-Zelensky en esa basílica tan gigante en el Vaticano. Sí, a mí me llamó la atención por el entorno, me llamó la atención los dos sentados frente a frente, indiscutiblemente. Ahora, yo creo que era evidente que con la cantidad de estrellas, de rockstars que iba a haber en ese funeral, algún acercamiento tenía que haber. Yo creo que alguna cosa tendrían que conversar, porque naturalmente bajo el amparo de la catedral, de la Basílica de San Pedro, algo tenía que haber. Ahora, no sé cuál será el desarrollo de esto, porque Trump, que a mí no me cae mal, pero encuentro que ha sido bastante particular en su actuar, em, no sé qué va a decidir con respecto a Rusia finalmente, o qué va a decidir Rusia en forma independiente. O sea, ya dijo Trump ayer o antes de ayer que Ucrania tenía que olvidarse de Crimea. Ahora, yo creo que Ucrania tiene que olvidarse de Crimea porque Rusia la tiene en su poder desde hace muchísimo tiempo ya. Y es naturalmente la salida que tiene Rusia al Mar Negro, pero no sé. Eh, los devenires de la gente importante de la política son tan diferentes a lo que uno puede apreciar, a lo que uno ve. Es tan distinto todo, es tan distinta la conversación y los códigos no son los de uno. Nosotros tenemos un código para actuar y para conversar. Ellos tienen códigos distintos, sin duda. No sé, Sí. ojalá, y que la guerra de Ucrania termine, así como la de Gaza, ¿ah? Así como la de Gaza. Estoy de acuerdo con lo que dice Pilar. Cómo se maneja la política no es como se manejan las relaciones interpersonales normales, porque la política se maneja por intereses y si mi interés es pasarte por encima para lograr mi objetivo final, lo voy a hacer. Lamentablemente el escenario internacional cuando está multipolarizado, como hoy en día pasa, pero cuando está bipolarizado, que es la realidad del siglo XX, casi todo el siglo XX, bueno, tú tienes ciertos esquemas interpretativos que te permiten predecir, tienes ciertos márgenes de certidumbres manejables, ¿ya? Pero hoy en día existe mucha incertidumbre porque cada país está haciendo sus propias estrategias en función de la visión imperial que tengan, desde Turquía y Rusia hasta China, por ejemplo. Entonces, yo coincido con Patricio, a mí me impactó mucho verlos allí, porque en cierta medida el tratamiento de Donald Trump a Zelensky en esa reunión fue nefasto para mí, fue terrible, es como si tú estuvieras manejando en una junta de accionistas y bueno, y parte de esa junta es una de las empresas que está como que por quebrar y bueno, y aprovechas que dependes de ti para hacer lo que Claro, quieras en público. O sea, a mí esa fue la impresión que me dio. Y verlos sentados allí, yo coincido totalmente con Patricio, yo dije, oye, hay algo de esperanza, eso fue lo primero que yo dije. O sea, como que bajaron las aguas y uno también como católico, obviamente también se ve un poco más impactado, sabe lo que significa, diga, ojalá se llegue a la cordura y que haya una reflexión, porque el avance de Rusia es un retroceso para Occidente, porque Rusia en sí, cierta medida no se maneja ni políticamente ni moralmente, yo me refiero a la política, bajo los mismos sí, códigos que estamos acostumbrados los occidentales, porque para ellos el fin sí justifica los medios. sí, Y para claro. Occidente, desde Woodrow Wilson en adelante, cuando la democracia liberal se comienza a esparcir por todo Occidente, se comienza a propagar,
básicamente el fin no justifica los medios y las coaliciones son importantes, los valores que imperan en la política son importantes, el cómo y el qué importan para Putin y la Rusia con estos ínfulas imperiales zaristas no importan para nada. Entonces, yo coincido y ojalá el tema de Gaza se termine de solucionar en algún momento porque es un tema bastante trágico. Obviamente, jamás no da un paso. Bueno, es terrible, podríamos abordar esto en otro momento, pero es todo un drama y una tragedia para la población propia de Gaza, que se ve inmiscuida en un problema que lo fomentan los terroristas y que viene una reacción de Israel bastante complicada. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Así es. Sí, yo creo que no podemos terminar el programa, Pilar y Eugenio, deseándole a los cardenales que a principios del mes de mayo van a comenzar el cónclave para la elección del futuro Papa, que el Espíritu Santo los ilumine, que puedan concretar una buena elección. Hay una alternativa entre elegir un Papa conservador, un Papa reformador, un Papa continuista de la política del Papa Francisco. Ojalá que sea un papa en la línea de un papa acogedor, un papa que sale de la facílica de las iglesias y que guíe con amor y con dulzura y con convicción a su feligresía y a sus ovejas. Y yo no deseo un papa conservador, yo creo que la iglesia debe ser una iglesia acogedora, de brazos abiertos y que no discrimine entre unos y otros, entre buenos y malos, entre homosexuales, entre LGTB, entre divorciados y casados, porque yo creo que el perdón es más fuerte, lo señaló Francisco claramente, y la iglesia debería perdonarlos a todos y acogerlos. Así que ojalá que tengamos una noticia esperanzadora en el próximo Papa, que una alternativa en esa línea podría ser el cardenal filipino Valdés, que Tagle, Tagle. Tagle, quiero decir, sí, 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 Tagle, toda la razón, que era un regalón del Papa Francisco. Sí, yo al respecto, mira, yo que soy católica, apostólica y romana, yo solamente quisiera que el Papa, y siempre va a ser así, conduzca los destinos de la Iglesia y sea el verdadero, el real sucesor de Pedro. Ahora, yo creo que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron revolucionarios absolutamente en su estilo. O sea, Juan Pablo II, que junto a Reagan y Margaret Thatcher se erigió, y a Lech Walesa de Solidaridad en Polonia se erigieron en este como estos seres que lucharon y que permitieron y forzaron la caída del comunismo formal, ¿ah? La caída formal del comunismo. Creo que lo hicieron muy bien. Y luego Benedicto XVI con todo su trabajo relacionado con el dogma. Ahora, yo creo que el Papa Francisco yo no puedo juzgar ni puedo criticar al Papa Francisco. Lo que sí se le atribuye es que creó una profunda división dentro del colegio de cardenales, dentro de la Iglesia Católica, entre aquellos reformistas y entre aquellos que no lo son. Y creo que eso no está bien. ¿Ah? Ahora, el Papa fue tradicional y conservador en los grandes dogmas de la Iglesia. Nunca aceptó el aborto, nunca estuvo de acuerdo con la Claro. eutanasia y tampoco con la ordenación sacerdotal de mujeres, que es lo que le critica tanto a la izquierda. ¿Ah? Pero asimismo hablaba de la Iglesia de extrarradios, de extramuro, que es la iglesia que él conocía por su trabajo en Buenos Aires, y despreció a este mundo opulento de la Europa rica para centrarse en los pobres. Pero yo no sé qué tanto hubo ahí de acercamiento. Sí, me parece bien lo que habló con respecto a los divorciados vueltos a casar, con respecto a no distinción entre homosexuales o heterosexuales, porque ese es un tema de otro tenor, y con respecto al trabajo sinodal. Pero yo creo que va a haber que analizar más a fondo el trabajo de Francisco. Con todo, quiero terminar diciendo que fue el sucesor de Pedro y fue uno de los que, y fue el que siguió a Joseph Ratzinger, que por algo lo sucedió. Eso es. ¿Puedo Eso. agregar Ah, algo muy Eugenio, rápido? 2 minutos. Sí, Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, fue el que desmanteló la teología de la liberación, ¿ok? Que se hizo muy famosa en América Latina. Es un nivel de intelectualidad, pero además también
Eso se llama la hermenéutica de la continuidad, cómo acercar la iglesia a la modernidad. Y ese trabajo intelectual es un trabajo que solamente creo yo podía resolver en cierta medida el Papa Benedicto, así que es su gran Sí, aporte. claro. Yo no tengo las mejores opiniones del Papa Francisco, y también porque me toca un tema muy, muy personal, que es el tema de Venezuela, y básicamente su silencio absoluto por Sí, la violación sistemática de derechos humanos, masacre y sí, cuasi genocidio. Y no sí, solamente lo hizo en Venezuela, sino que lo hizo en otras. Y claro, yo no juzgar así de buenas a primeras, pero según mi experiencia, yo no tengo las mejores opiniones de él en ese sentido, pero yo coincido sí, con lo que claro. dice con Pilar, se mantuvo en los cánones, podríamos decir, principales de la iglesia, y yo espero que este papa sea un papa más comprensivo, sea un papa no tan ideologizado, que el dogma que persigue es precisamente el de la iglesia y que guía la filigresía y no dogmas políticos doctrinales, o sea, que no sea un dogmático liberal, que no sea un dogmático conservador, sino que sea una persona que logra tener una madurez tal que logre converger en la medida de lo posible por la humanidad sin estar capturado por las gringolas de un dogma como sí pasaba con el Papa Francisco, evidentemente. Así que igual que, bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria, a pesar de eso somos católicos y perdonamos, Sí, no nos pues. quedamos con el resentimiento, pero bueno, Sí. tenía que decirlo. Muy bien. Don Eugenio, don Patricio, don Enzo, auditores, nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,